Bienvenidos a la cuarta semana de nuestra serie Reconstruir. El nombre del libro que escribieron el padre Michael y su compañero Tom de la iglesia Nativity. Hemos estado compartiendo los principios y las prácticas que han ayudado en la reconstrucción de esa parroquia. Comenzamos por ir de nuevo a la misión de la iglesia. Desde el principio, Jesús nos dice muy claramente lo que es Él y lo que la comunidad de sus seguidores deberían ser. Id, pues, y haced discípulos. De Mateo 28, versículo 18. La iglesia solo existe para ser discípulos de Jesucristo. Cuando el padre Michael vino por primera vez a la iglesia Nativity, irónicamente no entendía eso. Y así que trabajaron muy duro tratando de hacer muchas cosas, cuando les faltaba lo principal, lo central, en último caso, la única cosa. Y en el proceso crearon una congregación de consumidores exigentes, siempre con ganas de más. La tendencia siempre va a ser hacia el consumismo, cuando las iglesias pierden una comprensión de por qué están aquí. La semana pasada traté de convencerlos de que tienen que levantarse de su banca y comenzar a servir en un ministerio o servir en una misión. Para aclarar estos términos, el ministerio es lo que hacemos aquí, dentro de nuestra parroquia. La edificación de la iglesia aquí es a través del servicio. Las misiones son las que hacemos fuera de ese edificio. Ambas son obras vitales y ambas crean un impacto en el mundo. La iglesia debe realizar ambas cosas. Mi mensaje de la semana pasada generó una gran cantidad de comentarios, al menos algunos de los cuales he apreciado. Uno de los comentarios en particular es importante de mencionar. Probablemente debería haber hecho algún reconocimiento del servicio en el que muchas personas se comprometen en otro lugar, lo que forma sin duda parte del discipulado. Así que muchas gracias por la corrección. Hoy vamos a hablar sobre el cambio que ha sido el más importante que hicieron en la iglesia Nativity. Un cambio que lo cambió todo. Vamos a explorar el cambio observando el pasaje de Lucas que leímos el domingo pasado, en Lucas capítulo 15. Lucas 15 es un capítulo fácil de recordar porque Jesús nos cuenta 3 parábolas. Las parábolas son un tipo de historia que Jesús usó para ayudarnos a ver la realidad como Dios la ve. Estas 3 parábolas son diferentes versiones de la misma historia. Algo se pierde, algo se encuentra. Las personas involucradas celebran. Miremos la tercera parábola y la más famosa de las 3. Tal vez la más famosa de todas las parábolas de Jesús. La parábola del hijo pródigo. Lucas nos habla acerca del contexto en el que Jesús contó esta historia. Los publicanos y los pecadores se acercaban para oírlo, y los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban. Este acoge a los pecadores y come con ellos. De Lucas 15, versículos 1 al 2. Jesús está enseñando a una gran multitud de personas que en su mayoría no eran muy religiosas. Pero también hay una pequeña multitud que sí eran muy religiosos. Las personas no tan religiosas vinieron a escuchar y aprender de Jesús. Las personas muy religiosas vinieron a espiar. Las personas no tan religiosas llegaron porque les gustaba Jesús, a pesar de que no eran nada como Él. Y las personas muy religiosas vinieron porque lo odiaban. Ellos fueron consumidos por los celos de la popularidad de Jesús. Ellos lo criticaron y murmuraban sobre Él. La gente muy religiosa pensaba que acercándose a Dios los separaría de las personas no tan religiosas. Pero Jesús bruscamente acaba con esa noción, con la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. De Lucas 15, versículos 11 al 12. Ahora bien, esto era una locura. Si usted es un padre, imagínese si uno de sus hijos les preguntara: ¿estoy en tu testamento? ¿Cuánto estoy recibiendo y puedo conseguirlo ahora? Es una petición aparentemente absurda, pero resultó en una respuesta aún más absurda. Y el padre les repartió la herencia.
de Lucas 15, versículo 12. En un momento, el padre da al hijo lo que pide, y el hijo pierde poco tiempo en gastar lo que se le ha dado. A los pocos días, el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí gastó toda su fortuna llevando una mala vida. De Lucas 15, versículo 13. Suena interesante, una vida de despilfarro. Básicamente, sexo, drogas y rock and roll. Ahora, recuerden, hay dos audiencias distintas escuchando esta historia de Jesús. Las personas muy religiosas están pensando, sorprendente, ¿cómo podría Jesús contar una historia así? Y las personas no tan religiosas están pensando, wow, esa es mi historia. Jesús continúa. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella comarca y comenzó a padecer necesidad. Se fue a servir a casa de un hombre del país que le mandó a sus tierras a guardar cerdos. Tenía ganas de llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. De Lucas 15, versículos 14 al 16. Ahora, sin ser demasiado gráfica, los cerdos son trituradores de basura que se alimentan de la comida y desperdicios de los otros animales. Así que esto es a lo más bajo que se puede llegar. Pero entonces la historia toma un giro repentino. Entonces, reflexionando, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. En Lucas 15, versículo 17. Noten que todavía ni siquiera está arrepentido por su pecado. Él se arrepiente solo por las consecuencias de su pecado. Él decide regresar a su padre, no para pedir perdón, sino para la comida y un trabajo. La parábola continúa. Se puso en camino y fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y... De Lucas 15, versículo 20. Pueden tal vez escuchar a Jesús tomando una pausa aquí o detenerse sobre estas palabras. ¿Qué emoción estaba en el corazón del padre cuando él ve al hijo que le había dicho que estaba muerto para él y que perdió todo su dinero? El padre sentía enfado. ¿Cómo te atreves a venir de nuevo? Decepción. No puedo creer que has vuelto. Repulsión. Aléjate de mí, no vuelvas nunca más. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y, conmovido, de Lucas 15, versículo 20, el corazón del padre está lleno de compasión y la compasión se expresa en la celebración. Celebremos un banquete, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido encontrado. De Lucas 15, versículos 23 al 24. Las personas no tan religiosas están sorprendidas. ¿Es así como funciona Dios? Las personas muy religiosas están indignadas. No es así como funciona. Es por eso que Jesús añade la última parte de la historia. El hijo mayor se entera de la fiesta después de que ha llegado de un largo día de trabajo. Y Jesús dice, él se enfadó y no quiso entrar. Su padre salió y se puso a convencerlo. Él contestó a su padre, hace ya tantos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Ahora llega ese hijo tuyo que se ha gastado toda su fortuna con malas mujeres, y tú le matas el ternero cebado. De Lucas 15, versículos 28 al 30. En otras palabras, no es justo. El padre responde, hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. En cambio, tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Convenía celebrar una fiesta y alegrarse. De Lucas 15, versículos 31 al 32. El padre quiere a todos sus hijos reunidos en su casa, todos ellos. Si usted es un padre, entiende bien esta historia. Y ni siquiera tienen los hijos que hacer nada para ganar o merecer el perdón y la compasión del padre. Incluso si cometen muchos errores y van por malos caminos, el padre los quiere de vuelta de todas maneras.
La gente muy religiosa no cree que esto es justo. Y tienen razón, no es justo. Pero en realidad es más injusto de lo que parece a primera vista. No solo es Dios tan injusto como para querer a la gente no tan religiosa en su casa, es tan injusto que quiere que los muy religiosos vayan a buscar a los no tan religiosos e invitarlos a su casa. Encontrar la manera de llevarlos a casa. Hacer cualquier cosa en su poder para regresarlos a la casa. Si a eso le consideramos injustos, entonces la última cosa que queremos es que Dios sea justo. Hace algunos años la iglesia Nativity tomó una decisión importante. Iban a hacer un gran cambio. Iban a cambiar todo, de verdad, cambiar el enfoque. Iban a cambiar el enfoque principal hacia las personas que no estaban en las bancas y no a las personas que ya estaban en las bancas. Se determinó que los esfuerzos de esa parroquia se enfocarían hacia el exterior. Lo mejor que pudieron, dirigieron sus labores del fin de semana no a los ya convencidos, pero en cambio a la gente que había renunciado a la iglesia o que pensaban que estaban tan lejos de Dios que tenían miedo de venir a la iglesia o simplemente ya no les importaba o tenían mejores cosas que hacer en vez de asistir a otra misa de la iglesia aburrida. Empezaron a centrarse en los hijos pródigos que estaban en la comunidad de la parte norte de Baltimore, las personas que no venían más a la iglesia. ¿Qué es lo que parecen? ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué les gusta y cómo son estas personas? En realidad se enfocaron en cosas bastante específicas, porque la comercialización es más exitosa cuando se dirige a algo específico. Les llamaron a los hijos pródigos en Timonium Tim, como en Timonium Tim. Tim es un buen tipo, creció en un hogar católico. Fue a una iglesia católica y escuela católica, y por todo el bien que le hizo su crianza, se confirmó que fue más o menos la última vez que fue a la iglesia. Sus padres dejaron de forzarlo a ir a misa y él dejó de ir. Él va en la víspera de Navidad, quizás en Pascua, dependiendo de la hora que puede reservar un desayuno o almuerzo. Lo que sabe sobre el catolicismo es una liga confusa de lo que él piensa que recuerda de las clases de religión, lo que lee en el New York Times y lo que vio en la película El Código de Da Vinci. Tim está casado y tiene hijos, pero hay una gran cantidad de estrés y tensión en su hogar, en todas esas relaciones. Incluso hasta cuando se esfuerza para mejorar el tiempo de la familia, nunca parece funcionar tan bien como él esperaba y experimenta mucho conflicto con su esposa. Tim tiene una deuda increíble porque está viviendo un medio de vida muy por encima de su alcance. Tiene problemas con el manejo de la ira y la depresión, o tal vez incluso otras cosas que él no quiere que nadie sepa. Tim tiene un viaje a diario muy largo, que a menudo implica la conducción en 3 direcciones diferentes, para sus hijos que están en diferentes escuelas. El trabajo es exigente e implacable, aunque es donde encuentra su mayor satisfacción y la afirmación, por lo que se lanza del todo a su trabajo. Y el fin de semana lo único que quiere hacer es relajarse. A menudo no puede ni siquiera, debido a los deportes de sus niños. Los domingos todo lo que quiere hacer es ver a los Ravens cuando juegan fútbol americano, o el golf, o la piscina durante el verano. La iglesia no es ni siquiera una opción. Tim se ve muy bien, parece que lo tiene todo, que está todo organizado, y en algunos aspectos sí está bien, pero en algunos otros aspectos muy importantes, él no está nada bien. Él no puede hacerlo todo por su cuenta. Él necesita un salvador. En los últimos años, la iglesia Nativity dio vuelta su enfoque hacia Tim y por extensión a su familia. Lo convirtieron en un enfoque de 2 maneras. Creando una experiencia en el fin de semana que es interesante y accesible desde la perspectiva de Tim. Pidiendo a todos nuestros miembros que inviertan su tiempo en todos los Tims, que conozcan y que los inviten a la iglesia y a la Santa Misa. Invertir e invitar es nuestra estrategia básica que se llama evangelización.
Y a medida que se convirtió en una parroquia evangelizadora, hicieron un descubrimiento asombroso. Estaban todos creciendo como discípulos también. A medida que ayudamos a que los Tims del mundo les importe la iglesia, a nosotros nos aumenta la importancia de la iglesia en nuestras vidas.